amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca La Máquina en esta semana dedicada a Yepes, la emoción del silencio, lo titulamos, ahora vamos a ver por qué. En realidad la exposición que está ahí en la peatonal Sarandí, en el Museo Torres García, se llama Yepes, la emoción del espacio. Obviamente tiene que ver con algunos conceptos y frases de este hombre, de Yepes, Eduardo Díaz Yepes, que vinculaban obviamente el tema de la escultura con el espacio. Pero a mí me llamó la atención, por eso titulamos La emoción del silencio. También en un momento Yepes, en una especie de rapto poético, habla frente a la obra de arte, de que los espectadores, cuando la obra de arte es buena, es intensa, en los espectadores se genera un efecto, se quedan mudos, enmudecen y experimentan, dice Yepes en un momento, la emoción universal del silencio. Y eso me gustó muchísimo, entonces, nada, vamos a hablar de Yepes, y para esto le voy a dar la bienvenida ya directamente. Antes quiero decir que tenemos a Nano Preyac, que encontró la emisión, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Hoy fue un día muy interesante, perdonen esta paréntesis, simplemente porque al mediodía estuvimos en la Biblioteca Nacional, estuvimos haciendo la entrega de los premios de la 6ª edición del Te Cuento Qué. Estuvo Carlos Liscano, el director de la Biblioteca Nacional, esto fue en la sala Julio Castro. Hubo, por suerte, muchos participantes que salieron seleccionados entre los 100, hubo mucha gente, por suerte, y estaban los jurados del Te Cuento Qué, Andrés Echavarría, Jaime Clara y Mercedes Rosende. Estuvimos ahí con el Flaco Germán, nos sacamos fotos, vamos a ver si en un momento las sube Germán o a algún lado o en Radio Uruguay, y simplemente decirles que fue un momento muy lindo, muy interesante, y salimos todos muy contentos de ahí de la Biblioteca Nacional. Terminó Te Cuento Qué. Ahora sí, echa todos los paréntesis, cerramos los paréntesis, y le doy la bienvenida a Demian Díaz Torres. ¿Cómo andas, Demian? Muy bien, muy contento de estar aquí y tener una oportunidad de expresarme un poquito. Demian Díaz Torres sos el hijo de Eduardo Díaz Yepes y de Olimpia Torres, la hija de Joaquín Torres García. O sea, Joaquín Torres García era tu abuelo. Exactamente, soy el hijo mayor. Después viene una hermana que lamentablemente falleció hace 20 años, y después queda un hermano menor que es 12 años menor que yo. Leonardo se llama. Leonardo, que vive retirado en sus cosas, pero que acompaña fuertemente todo esto. Todo esto se refiere a esta exposición donde se nuclea, digamos, la obra de Yepes, ahí en la peatonal Sarandí, en el Museo Torres García, que vos dijiste en la presentación, obviamente fue una presentación de la exposición, que hacía tiempo que no se hablaba de Yepes, y yo creo que sí, ¿no? Que los últimos años como que no se hablaba demasiado, ¿no? Exactamente. En su momento Yepes tenía mucho carisma, tenía muchísimos alumnos que venían todos los domingos a casa, todos los domingos, y tenía muchos amigos y intelectuales, y estaba muy vinculado y era muy bien considerado. Por eso se pudo hacer esos dos magníficos monumentos que hizo de la Plaza Vigilio y el de la UTE, el radio de la UTE. Sí, la Plaza de la Armada, decís, ¿no? La Plaza de la Armada, sí, la Plaza de la Armada, ahí en Punta Gorda. En Punta Gorda. Y siempre estuvo muy acompañado, muy querido, muy acompañado, muy querido, muy admirado, él muy bien. Y todas esas personas, claro, desde hace muchos años. Después vinieron los 10 años oscuros de la dictadura, donde nuestra cultura fue despatarrada, por decirlo de mala manera. La gente echada del país, los otros silenciados, todos saben lo que pasó. Y la cultura sufrió su correspondiente aplanamiento. O sea que todos los jóvenes de hoy en día que tienen menos de 50 años no conocen a Yepes. Y en el caso de Yepes, a mí me sorprende, por ejemplo, lo bien conceptuado que estaba en su momento. Estamos hablando de Yepes, alguien que nació en España, lo hablamos ayer con Alicia Haber, más allá de que está considerado dentro de la cultura uruguaya, dentro de la cultura nacional. Él trabajó 40 años aquí, obviamente, pero tiene un cerno español muy importante. Se ve que es un español, digamos, que tiene esa tradición escultórica, sobre todo ese imaginario que tienen los españoles como cultura
ancestral. En tu caso vos naciste en medio de la guerra civil, porque ellos estuvieron en la guerra civil. Sí, claro, ellos se casaron, mi padre vino persiguiendo a mi madre, que estaba bajo la égida de su padre, Torres, y como tenían concepciones distintas en lo verbal de lo que es el arte, no se llevaban muy bien. Entonces él tuvo que venirse al Uruguay persiguiendo a la novia y se casó en secreto prácticamente. Y apareció casado, entonces el señor Torres le fabricó un documento certificando su matrimonio que consta en el libro, que los que compren el libro, que está regalado, lo van a ver. Después se volvieron a España y a los 4 meses estalló la guerra civil. Y en el año 38, estando mi padre en el frente, no matando gente, por suerte, estaban radiocomunicaciones. Nací yo en un hospital que estaba semiderruido. ¿En Madrid naciste vos? En Madrid durante el bombardeo de los nazis. Caían las bombas y yo pugnaba por nacer. Y lo logré. y él estaba en el frente, creo que no estaba en Madrid, estaba en Valencia. En Valencia. En Valencia estaba, Valencia. Sí, estaba en Valencia. Y apareció cuando yo cumplía 1 año y estaba pegándole con una cuchara de madera a la mesa y estaba diciendo papá, papá, papá. Esa se abrió la puerta y apareció papá. Fue un acto de sincronicidad. Mi madre siempre me lo contaba con mucha emoción. Estamos hablando y después nació tu hermana unos años después, al final de la guerra, porque una cosa que me sorprende, digo, te lo pregunto, digamos, en la cronología, me llamó la atención. Yepes estuvo muy vinculado a el lado republicano, ¿no? Absolutamente. Era alguien, digamos, estamos de ideas muy firmes. Es más, él fabricaba esculturas con forma de pistola para introducirlas en la cárcel cuando se estaba por hacer la revolución contra Alfonso XIII. Hacía mujeres sentadas con las piernas estiradas y esas eran las pistolas que estaban adentro. Eso nadie lo sabe porque nunca lo dijo. Eso es previo a la República, o sea, cuando estaba Alfonso XIII. Para instaurar la República, sí, exactamente. Se instaura en el año 31, creo. Era un traficante de armas. Sorprendente. O sea, estamos hablando de alguien muy vinculado con el lado republicano. Y a mí lo que me llamó la atención, Demian, es que después de la derrota republicana, el triunfo de Franco, todos los que sabemos lo que fueron esos años terribles, esos primeros 10 años, o por lo menos primeros 5 años después de terminar la guerra, que fue terrible la represión, se habla de hasta el año 42, 43, que fueron impresionantes, y sin embargo él se queda en España y está años y logra incluso hasta trabajar como escultor. Bueno, él siempre dijo que la represión de Franco fue brutal, muy a la española, pero de entrada. Los fusilamientos se hacían a través de la puerta de la celda, con una ametralladora, directamente. Pero después que se terminó esa parte tan dura, él no tenía documentos, iba por la calle y hacía exposiciones. Y sorprende, eso no es casualidad. No es casualidad, es que el régimen después se volvió más tolerante, cosa que nunca se dice, pero y sobre todo en Barcelona, porque Barcelona era republicana. Entonces, se hace la vista gorda, vamos a decir la verdad, porque si no se hace la vista gorda, nosotros sabemos por el Uruguay lo que fue una dictadura. Sin vista gorda no se salva a nadie. Claro. Se hizo la vista gorda. Y en el caso de él, estuvo trabajando haciendo esculturas y para imágenes religiosas. Estuve viendo que eso también, esos vínculos, digamos, con la iglesia, aparte de darle de comer. Los catalanes son muy tradicionalistas, un sector, por supuesto, muy conservador. Y les encanta la religión y las imágenes religiosas. Hizo muchas imágenes religiosas. Incluso también hizo algún Cristo del siglo XVIII, en madera de boj, que después servía en un puchero para darle un poquito de tonito, y con un cómplice que tenía una casa de antigüedades, lograban ambas familias prolongar su vida. Y bueno, la guerra es la guerra. Sí, y peor la posguerra. Sí, lo que es brillante es eso que estás contando, de que como un escultor, un artista, logra sobrevivir en ese medio terrible, trabajando en su arte. Eso es lo que me llama también la atención. Es muy notable. Es muy notable. Yo tengo más o menos, digamos, un sólido recuerdo desde mis 4 años, cuando estábamos exiliados
en lo que se llamaba La Floresta, que ahora está abarcada por Barcelona, pero en aquel momento era un lugar bastante apartado, tranquilo. De ahí en adelante me acuerdo de todo. Y me acuerdo un poquito de antes, cuando los Cristos, y me acuerdo de las visitas al anticuario, y cómo jugaba con el hijo de anticuario. Y lo más divertido de todo el cuento es lo siguiente. El anticuario tenía una casa muy grande. Al frente tenía las antigüedades en la vitrina. Después venía un pequeño cuartito de rezar, que tenía un altar con Cristos, Marías, santos y todo lo necesario. Y después seguía el resto de la casa y un gran jardín. Yo jugaba con el hijo del anticuario, que se llamaba Baltasar, y decían: niños, la hora del rezo. Entonces toda la familia, incluida la empleada doméstica, las mujeres se ponían de rodillas, juntaban las palmas y todos rezábamos porque se vendiera el Cristo. Eso es muy divertido. Y él intenta en un momento, y aparentemente, bueno, ahí lo dice en la cronología, intenta salir de España, logra ir a París, creo que en el 48, vos tendrías unos 10 años aproximadamente. No, tenía 6. 6 años. 6 años. Sí, logró gracias a sus vinculaciones con un cónsul francés, que había estado en Egipto, que había traído un gato de una tumba que mi padre calcó y que después todo el mundo quería el gato egipcio. Bueno, ese señor hizo que lo invitara el gobierno francés, no como refugiado, sino como invitado. En la frontera tuvimos un grave percance porque habían quitado todas las denuncias contra mi padre, salvo la de Andorra. Y me acuerdo muy bien que nos detuvieron en Andorra, nos mandaron a hotel mientras se averiguaba. Y me acuerdo mi padre colgado de un teléfono hablando con el cónsul para que le arreglara el asunto. Y se lo arregló y pudimos pasar. O sea que todo lo que es tampoco es tan, que también es otra cosa. Gracias a sus grandes vinculaciones con el cónsul. Estamos hablando de alguien que tenía ya en ese momento vinculaciones, que ya era conocido como escultor, alguien que tenía, digamos, y que logra ir en París y logra hacer exposiciones, digamos. O sea, sí, que estamos hablando de alguien que ya está... en Sarriá, un lugar muy agradable, que tiene una iglesia que está exactamente igual como que cuando yo tenía 6 años. Ahí venían críticos de arte, venía Llorén de Artigas, que era un ceramista, donde él fundía sus cosas de grés. En algún lugar conocimos ahí mismo en el taller de Llorén de Artigas, conocimos y tratamos a Joan Miró. Joan Miró. Un hombre bajito, gordito, con cara de luna, y yo le rompí una escultura. Porque claro, yo veía las esculturas de mi padre y no identifiqué eso como una escultura, porque era una cosa muy distinta. Entonces metí mi dedo infantil y me quedé con un pedacito, y después el señor me persiguió para matarme, pero gracias a las faldas de mi madre pude salvar mi vida. Mirá vos, yo admiro que terminó después viviendo mucho en Palma, en Mallorca. Sí. Era como sus obras, así, simple, expresivo, y se tomaba muy en serio sí mismo, pero muy en serio. Mirá, lo podés decir por experiencia vos. No tenía sentido del humor en mi experiencia. Habla de tu padre, Yepes, habla de Joan Miró y precisamente los diferencia un poco de los surrealistas, en el sentido de que era alguien muy auténtico, digamos. Exactamente. Él hacía, se ve que cerraba los ojos y lo que veía lo ponía. O sea que, desde mi punto de vista, es una consideración mía, ¿no? Creo que tenía toda la razón del mundo mi padre cuando decía eso, porque el arte nace del inconsciente creativo, como diría yo, un inconsciente que lo tenemos todos más o menos desarrollado, y los artistas mucho. Entonces el artista se sumerge en ese inconsciente y emerge con las vivencias y las imágenes primordiales, y después, a través de su talento y de su arte, en sentido de técnica, de oficio también, de acuerdo a las ideas de la época, el temperamento, plasma la obra para que todos podamos compartir eso. Y Miró era realmente un artista. En cambio, otros surrealistas queda como un discurso intelectual en el cual hacen convivir las cosas raras y dicen que eso es el inconsciente. Eso no es el inconsciente. O quieren aparentar, digamos, algo que escandaliza o algo que llame la atención, pero no lo hacen por un sentimiento propio, un impulso propio, sino más bien para
escandalizar al burgués, ¿no? Un poco. Escandalizar al burgués, El cosa que pastel se ha de venido bourgeois. haciendo en Uruguay también se quiso escandalizar al burgués, a través del teatro, bueno, siempre se quiso escandalizar al pobre burgués, que es el que paga. Y que se escandaliza igual. Y se escandaliza, exactamente. Demian, vos sos hijo de Yepes, hijo de Olimpia Torres, sos psicólogo en tu vida y después terapeuta junguiano. Así es. ¿Y cómo tomó tu padre, tu madre, todas estas, digamos, esta vía tuya que tenés para Bueno, yo de niño dibujaba como todos los niños y de adolescente me gustaba mucho dibujar, hacer grabados en cobre, conseguí una prensa, imprimía, y mi padre me alentaba y le gustaban mis grabados. Pero cuando llegó el momento de definir mi vida, me di cuenta que tenía que estudiar otra cosa. O sea que zafé, digamos, de ese círculo de tantos artistas, porque era mi padre, mi madre, mis dos tíos, mi abuelo, eran demasiados artistas. Y estamos hablando de Torres García, de Augusto, Claro, de Augusto Torres, claro. estamos hablando de Olimpia, te digo, Por estamos allá, hablando- por el año, bueno, el 59 entré, bueno, 4 del 50 y pico. Bueno, ahí tuve que definir con qué me iba a ganar los garbanzos. Y después de mucho pensar decidí estudiar medicina. Lo cual rompió la línea totalmente, totalmente, Claro, y me metí en la fría facultad de medicina. Y es lo contrario, o sea, en una comunidad artística te vas a la otra punta, a la ciencia, a la medicina. Absolutamente al polo opuesto. Exacto. Lo plástico ahí eran cadáveres para disecar y razón, logos y conocimiento. Sí, todo razón, todo lógica. Eso me mató la creatividad para dibujar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me mató la creatividad para dibujar. Pero, no todo es totalmente malo. Me permitió diferenciarme de mi familia. Ser el distinto. O sea, yo quería ser yo, no ellos. Sí. No otro más de los Torres. por No, decirlo un de- apéndice más, Claro. un apéndice más no. Yo quería ser yo, sé que era mi destino. Y bueno, estudié medicina, me la banqué, no me gustaba, pero yo soñaba con la psiquiatría. Entonces cuando entré en el Vilar de Bo, con un gran amigo que me enseñó todo lo que supe en el momento, el doctor Casarotti, que era un docente, con el cual sigo siendo muy amigo, ahí me sentí muchísimo mejor. Pero yo ya había descubierto a Jung a través de sus libros. Entonces también leía a Jung, pero en el Uruguay no había ningún junguiano. Entonces, leía a Jung, hacía la psiquiatría, medicaba, hasta que por fin se me dio que aparecieron junguianos en el Uruguay, venidos, formados en Brasil, en San Pablo. Había 3 junguianos, que son los 3 primeros. El primero de todo tengo que nombrarlo porque le estoy muy agradecido del esfuerzo que hizo, que es Eugenio Saiz, médico psiquiatra también, que se formó en Río con el profesor Byton, después se radicó en San Pablo y después vino a darnos clases. Y ahí me entusiasmé mucho más y reivindiqué mi estatus de viejo junguiano, lector y... Solitario, totalmente, ¿no? Totalmente Aislado totalmente. solitario. Pero de alguna forma, dentro, digamos, ese campo lógico, anatómico, racional, vos estabas tirando algo que tenía de vuelta, te vinculaba al arte. Exactamente. Te vinculaba al arte. Jung me volvió al arte. Claro, te vinculaba Me al arte. volvió al arte. Porque Jung tenía, como los artistas, exactamente igual, sus intuiciones. Y eso las plasmó en un hermoso libro que se llama El Libro Rojo, que está lleno de imágenes primordiales de su inconsciente. Y después buscaba ejemplos para justificar sus ideas. Bueno, pero él se sumergió en el inconsciente como un artista. Entonces eso me sedujo tanto que inmediatamente dije, esto es lo mío. De alguna forma te alejaste de tu familia y volviste a vincularte Exacto. al arte a través de... Es más, el primer Pero desde el punto de congreso... vista de Jung, no sé. El primer congreso de junguianos lo hicimos en Punta del Este hace como 12 o 15 años y yo presenté a Torres. Porque como Torres también se sumergía en el inconsciente y traía símbolos de vida a través de sus pescados, de sus animales, de sus otros símbolos también como escaleras que Sí, o la ascendían. balanza también. Era muy del hombre, el corazón, hay que ver el sol, hay que ver la función del corazón en los cuadros de Torres. No hay que creérsela cuando él decía razón et nature. No, minga. Era
corazón, intuición, Claro. arquetipos, Claro. símbolos. Entonces mis amigos los junguianos me dijeron, Demian, tú vas a hablar de Torres. Y hablé de Torres. O sea que volví al arte a través de Jung, alentado por mis amigos los junguianos. Sí, pues, La tercera es Pilar Amézaga, una gran mujer, que me ayudó muchísimo. Bueno, entonces estamos, si me esperás un minuto, después de la pausa, Demian, vamos a continuar. Obviamente vamos a hablar de tu padre, de Yepes, vamos a hablar del arte, bueno, vamos a hablar de las esculturas. Seguimos aquí en La Máquina de Pensar, estoy conversando con Demian Díaz Torres. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí conversando, estamos con Demian Díaz Torres, psicólogo, terapeuta junguiano, sos el hijo de Eduardo Díaz Yepes, estamos hablando esta semana de Yepes. Te llamás Demian, yo te preguntaba fuera del micrófono, pero te lo quiero preguntar aquí también, y te pregunté si ese nombre Demian no era por Hermann Hesse, por la novela Hermann Hesse. Absolutamente sí. A mí me puso Demian y a mi hermana le puso Eva. Lo que pasa que dado el sistema hipercatólico de la época franquista, al no haber un San Demian, oficialmente me apuntaron Damián. Pero nadie me llama Damián, ni mi familia, ni mis amigos, ni absolutamente nadie. Solamente llama mi nombre por la cédula de identidad en un corredor. Así que eso marcó mi destino, o digo yo que me adivinó. Predijo cuál era mi destino, era un poco brujo. Porque Demian, yo me acuerdo de esa novela y es como una unión también, ¿no? De ángel y demonio, ¿no? Exactamente, exactamente. Cosa que Jung ha tomado a través del libro de Job y ha resaltado mucho, como Jehová tenía por hijo a Satán. O sea que Abraxas en realidad es como un paso más de decir que Dios es bueno y es malo. Pero sin llegar a tanto, en el libro de Job se ve bien que el origen del mal proviene de Dios. Pero lo que pasa es que nos hace madurar. Una cosa es el Job antes de la tragedia y otro es el Job después de la tragedia. Sigue amando a Dios, pero desde una personalidad madura. Esa es la función. Es como que la función del dolor sería atravesar ese dolor para madurar y para lograr tener otro sentido, digamos, tomar Claro, si no sufriéramos, seríamos como vacas que comen el pasto. Estaríamos todavía comiendo pasto. Correcto. Y Yepes entonces era lector de Hermann Hesse, Por obviamente. supuesto. ¿No? Hermann Hesse, todo Hermann Hesse, el lobo estepario, todo. Porque lo que se habla, y esto me parece interesante para que sepa la audiencia, es que estamos hablando de un gran escultor que prácticamente no pasó por un sistema de enseñanza de la escultura. Aparentemente te lo pregunto yo, porque lo dice a los 14 años, como que se empezó a trabajar el tema de escultura, y fue la práctica, el impulso. Sí, él tenía el impulso de hacer algo con sus manos. Entonces era muy común salir por los campos de Castilla. Entonces él salía solo, salía de mañana temprano con unas tortillas que le hacía mi abuela, Juliana, y entonces agarraba barro del suelo, lo modelaba, creaba formas y las abandonaba. Y seguía caminando como alucinado, hasta que caía la noche y volvía a su casa. Después, cuando empezó a hacerse más culto, empezó a entender que había una cosa que se llamaba arte, escultores, de esto y esto, y de algún modo se informó, era muy culto. Admiraba mucho a los egipcios, cosa que no se dice, pero le gustaba esa cosa de algunas esculturas egipcias fuerte, estática, poderosa, que brota de la eternidad. Eso le gustaba mucho. Eladio Díaz, en un texto maravilloso que hay en este libro, Yepes, la emoción del espacio, es maravilloso, voy a ver si lo leo mañana porque es extraordinario, dice que las esculturas de Yepes, algunas esculturas, lo remiten no a lo español, sino a los íberos, a los que estaban antes de los españoles, de los cuales sabemos muy pocos, estamos de los habitantes primitivos, estamos hablando de esculturas que son muy poderosas. Bueno, él siempre hablaba de una escultura íbera que es la Dama de Elche. La Dama de Elche, claro. Claro. Sí. Él estaba en contacto con el inconsciente colectivo, entonces tenía todos los arquetipos y todos los símbolos en su cabeza, así que podía ser muy bien un íbero en un momento y otra cosa en otro momento. No estaba, digamos, prefijado, ni fijado. Por eso podía hacer cosas de aparentemente realistas y
o totalmente abstractas, porque el asunto venía desde adentro. No era que estuviera afiliado, digamos, a una corriente donde fuera todo abstracto, como ocurre generalmente con la escultura, o más figurativo, como generalmente no ocurre últimamente con la escultura. Él hacía las dos. Hacía las dos, y cuando era abstracto, a mí me parece que era para plasmar ideas que él se hacía acerca del cosmos. Por ejemplo, el rayo de Laute. Eso es una idea cósmica que él la habló muchas veces. Lo que pasa es que cada vez decía algo distinto, entonces hay un poco de confusión. Pero básicamente son las polaridades desde las cuales salta la chispa, la energía. Cosa muy junguiana, porque Jung se pasa hablando de las polaridades, entre el consciente y el inconsciente. Hay una tensión, y esa tensión salta la chispa que enriquece la conciencia. O sea que era muy afín. Vos decís dos cosas, porque hay un texto tuyo también, obviamente, que escribí, sí, que yo pensé, lo fui a leer pensando, bueno, este va a contar todo el padre, no sé qué, pero en realidad no. Hay una reflexión, una visión de la escultura que estuvimos hablando ayer con Alicia Haber, pero podemos hablar porque es una escultura súper compleja, que es la lucha, esa que está en la plaza, digamos, de la Armada, ahí en Punta Gorda, eso que uno ve medio redondo ahí con una estrella ahí, y analizás eso, pero antes de preguntarte esto, también en un momento mencionas la palabra alucinado. Decís que tu padre a veces estaba, ¿no? Claro, porque él, digo alucinado porque estaba en estados de conciencia, no sé, por sus cuentos era como si hubiera tomado lisérgico. Y cuando uno toma lisérgico, lo racional desaparece y aparece el mundo interno, proyectado en el exterior. Pero contame una anécdota, algo, en un momento, eso cuando decís vos que estaba como alucinado, ¿es que él salía al fuera o estaba dándole vuelta a las cosas? No. Este es un relato directo de él, y yo al ver su cara me di cuenta que estaba alucinado. Decía, yo salía por los campos, recogía barro, hacía las esculturas y las abandonaba. Y una y otra hasta que caía la noche y volvía a casa. Es como que realmente tiene una visión, la plasma como puede, y después ni se preocupa más del resultado de esa visión. Por eso digo que alucinado. Me hace recordar el escrito de Hartley, Las puertas de la percepción. Y de ahí su gran admiración por Fidias, porque cuando uno ve Fidias. Sí, estamos hablando del escultor griego de Fidias, el primero. Que tuve mucho placer ver en Londres. Cuando vi los pliegues de Fidias, entendí por qué él estaba alucinado y por qué Fidias estaba alucinado. ¿Y por qué? A ver. Porque entramos en una dimensión donde lo racional no importa. Uno mira una rodilla del personaje que lleva una túnica, donde se expande esa tela y parece una estrella. Y eso es justamente lo que me enseñó a ver mi padre. En una piedra, ver el universo. En una rodilla y una tela que se expande, ver una estrella. En un árbol, ver una expresión del cosmos. Eso es lo que él me enseñó a ver. Y eso es lo que vi cuando fui a Fidias. Y en el caso de esta escultura que... Por un lado te la pregunto, porque ya hablamos con Alicia Haber, ella no se acordaba tanto, no tenía tan presente el hecho de que esta escultura llamaba La Lucha, o la de la Plaza de la Armada, digo yo. Sí. Me sorprendió esto, de que él era algo que constantemente durante años lo iba haciendo y rehaciendo en pequeños bocetos, en pequeñas esculturas, como que algo iban haciendo, pero estamos hablando de décadas de repente. Muchas décadas. En realidad el primer boceto se llamaba La Lucha, para luchar contra la monarquía, contra el fascismo, contra Franco, contra lo que fuera. Por eso era La Lucha, porque era una lucha que él en ese momento calificaba de política. Después se dio cuenta que no, que es la lucha interna del hombre por llegar a una plenitud espiritual. Es el hombre, por un lado tenemos el hombre, por otro lado tenemos lo que decís vos, la ola, o sea, algo que redondea, y están haciendo fuerza uno contra otro, y encima hay una estrella, que eso es lo que hay en la Plaza de la Armada, ¿no? Claro, la ola es la naturaleza, pero ¿qué naturaleza? No la quintita del jardín, la naturaleza que todo lo invade. Y de la cual nosotros somos parte. Nuestro cuerpo está hecho por la naturaleza y tiene su sabiduría, nos hace un tajo y la naturaleza nos cura. Bueno, pero nosotros tenemos que capitalizar
incrementar nuestra conciencia interactuando con esa naturaleza. Y es exactamente lo que intenta hacer el hombre cuando lucha con la ola. No lucha, no destruye, simplemente interactúa para enriquecerse mutuamente. Sí, ayer Alicia Haber decía que de alguna forma hay se están empujando uno a otro, pero están conectados también, en la misma pieza están conectados, ¿no? Claro, exactamente. Muchas mujeres lo conectan un poco como, estos no luchan, se aman. Ah, mirá, porque es un hombre que por un lado tiene una mano que es impresionante, la mano está impulsando, empujando a esta ola, y por otro lado la ola tiene algo que lo está empujando a él del otro lado, en el otro hombro, digamos, ¿no? Claro, es exactamente lo que Jung describió como la relación trascendente. Es el hombre, conciencia, voluntad, en relación con su inconsciente, que es un poco avasallante. Cuando el hombre es avasallado por el inconsciente, se vuelve un psicótico y delira. Pero cuando el hombre sabe contener el inconsciente, extrae de ese inconsciente los elementos que le permiten hacer una obra de arte. O sea que la estrella es el triunfo del espíritu, que es quien en definitiva comanda esa interacción eterna y que siempre será eterna. En el caso, digamos, de esta obra que estamos hablando, te escucho y veo que hay claro, es digamos, polisémica, hay muchos significados, digamos, ¿no? Lo hablábamos ayer con Alicia Haber, obviamente, es ese hombre que puede estar luchando contra la naturaleza, que es el tsunami de repente, o contra la naturaleza interna, o contra los impulsos internos, en fin, hay una serie de... Claro, podemos estar luchando contra nuestros malos sentimientos y contenernos y ser una mejor persona, o como lo vieron los marinos. El mar les mató unos cuantos marinos, pero ellos aman el mar. Sí. Paradójicamente, su enemigo es su madre. La plaza se llama, el monumento era para los caídos en el mar. Claro, sobre la tragedia del Banco Inglés, donde en un intento heroico por salvar a unos pescadores se murieron unos cuantos marinos. Entonces, los marinos aman el mar, que es su fuente de trabajo, de vida y de inspiración, pero a su vez tienen que luchar contra él y hacerse grandes y heroicos. Otra cosa, Demian, vos creo, ahora no me acuerdo si lo decís vos o lo dice alguien en el libro, porque realmente ahora no me acuerdo, de que me llamó la atención esto. Estamos hablando de los retratos que hacía tu padre, ¿no? Los retratos son extraordinarios, son cabezas donde están retratados gente como Susana Soca, Bas Ferreira, es impresionante, bueno, Valle de Ordóñez, estamos hablando de retratos, Emilio Oribe, bueno, hay una serie de retratos. Lo que me llamó la atención, así digo como totalmente profano, es que él aparentemente cuenta que un retrato, creo que es la maga, viene la persona, la mujer, la mira, él le hace un retrato académico, clasicista, lo mira, ella dice, mirá que quedó bien, entonces pues agarra un martillo y lo rompe. Claro, él necesitaba algo así como los datos físicos de la persona. Pero quería hacerlo cuando no estuviera la persona presente. Claro, el acto creativo a veces se hacía delante de la persona, porque hay personas que interfieren mucho y no te dejan. Otras lo dejan. Cuando no lo dejaban, él quería el retrato físico, porque después él interiorizaba eso y volvía al retrato espiritual y psicológico. De tal modo era que hizo el retrato de Bas Ferreira. Pero Bas Ferreira, cuando se enteró, Bas Ferreira hacía unas sesiones musicales muy largas y muy bonitas, de donde mi padre iba y lo miraba para hacerle el retrato. Cuando Bas Ferreira se enteró de que le iba a hacer el retrato, dijo, la música se escucha mucho mejor apagando la luz. Entonces mi padre, a oscuras, le sacaba dibujitos. Quería los datos físicos para después hacer la creación en casa. O sea que la hizo sin Bas Ferreira. Y aparte dicen aquí precisamente que él lo terminó y obviamente estaba orgulloso de su Bas Ferreira y quería que lo viera Bas Ferreira. Y Bas Ferreira no fue nunca a verlo hasta que hablaron con un amigo común, y le dijeron, mire que Yepes hace como un mes que terminó la escultura, ¿no? Y él dice, bueno, yo tengo derecho a hacer varias locuras. Una, a creerme que soy filósofo, que puedo filosofar, y otra, a que no quiero que me vean verme en mármol. No quería verse. Claro, mi padre decía que Bas Ferreira le tenía pavor a la muerte. Yo creo que ese era el asunto. Y no quería ver su retrato
porque era como lo iban a ver en el futuro cuando él no estuviese. Y sobre todo capaz que no tenía miedo también, supongo yo, de alguien muy agudo que iba a sonsacarle las características. Por ejemplo, uno ve el retrato que hace de Yepes de Eva Ferreira y es un hombre bastante triste, por ejemplo. Seguramente que él no quería ver eso, lo que llamamos la sombra, la parte sombría de uno que uno no ve, el punto ciego. Seguramente él no quería ver la sombra, porque él era un hombre que se consideraba bastante apto y glorioso como para discutir con Einstein. Cuando vino Einstein, discutían si el sol estaba o no estaba. Entonces él se sentía en el máximo nivel y no quería verse retratado por otro que no fuera por él mismo. Claro. Es humano. Sí, pues, sí, no, aparte de una inteligencia extraordinaria. Extraordinaria. Y decime, para terminar un poco, Demian, ¿y qué decía, digo, no sé si tu madre o esto, cuando vos tomaste el tema de la medicina o del junguiano, no sé, les pareció fantástico. No hubo, digamos, en ese sentido. Nadie trató de disuadirme, al revés, fui poderosamente alentado por toda la familia. Por supuesto que algunos de mis tíos me tomaban el pelo, pero bueno, yo no hacía caso y seguía adelante. Y además, tenían un poco esa cosa de mi hijo el doctor. Iba a ser el primer doctor en generaciones. Claro, los Torres también eran humanos. Eran humanos, tenían su núcleo burgués. Está bien. Bueno, Demian, te tengo que dar las gracias por estar aquí, por habernos ayudado un poco a conocer un poco más la peripecia de este hombre llamado Yepes y sobre todo la cuestión más íntima, ¿no? De cómo digamos, el horno, ¿no? O sea, el backstage, lo que hay detrás de cámara, ¿no? Cómo era este hombre entre paredes. Bueno, yo estoy realmente muy contento que me hayan invitado. Me encanta la máquina de pensar, porque a mí me gusta pensar, así que me siento absolutamente hermanado con ustedes. Gracias. Después de la pausa continuamos aquí. Bueno, si querés te puedes quedar porque vamos a hablar con Hugo Giovanetti Viola. Vamos a seguir hablando sobre este escultor llamado Yepes y esta exposición llamada La emoción del espacio. Yo lo estoy afuera para no inhibirlo. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Amigos, continuamos aquí en La máquina de pensar. Estoy conversando, voy a conversar, en realidad estamos conversando sobre Yepes, sobre Eduardo Díaz Yepes, y vamos a darle la bienvenida a Hugo Giovanetti Viola. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué haces? Muy bien. Hugo Giovanetti, ¿por qué lo estamos llamando? Porque él vivía como a 2 cuadras de lo de Yepes y porque él lo entrevistó un par de veces y sacaste algunas notas e incluso hablas en un momento de una escultura que no hemos hablado entre ayer y hoy, que es la de el Cristo obrero Sí. ahí hecho por encargo ahí en Atlántida. Pero ¿cómo fue antes que nada, Hugo, digamos, tu vínculo con Yepes? ¿Cómo ibas a verlo? ¿Conversaste? ¿Cómo fueron esas charlas? Bueno, yo tuve la suerte de vivir en Punta Gorda, muy cerca de la casa de Yepes, que quedaba allá en Grito de Gloria, nosotros estábamos en la misma calle, y también cerca de los Torres García. Entonces mi padre, que era del taller Torres, me llevaba mucho de niño a lo de Torres, y Yepes y su hijo Demian, que es mi actual terapeuta, venían a veces a visitar a mi padre. Yo tuve el honor de verlos ahí charlando, y bueno, ya después que faltó mi padre, cuando Yepes estaba enfermo, lo vi un par de veces, porque cuando había veces que se sentía así medio débil de ánimo, le hacía mucho bien ir caminando con Olimpia a ver esa formidable monumento donde el hombre, que se llama La Lucha, en realidad se llama La Lucha. Sí, ahí que está en la plaza de la Armada, esta Plaza Virgilio. Ahí claro. Y yo le hice un libro reportaje a mi terapeuta, a Demian Díaz Torres, el hijo de Yepes, que se llama La heroicidad uruguaya, donde Demian describe desde una óptica junguiana insuperablemente bien todos los símbolos ejes del monumento. Como también afirma que su padre, que se radicó acá recién en el 47-48, se definía como un escultor uruguayo. Esto no es patrioterismo. Yepes se definía como un escultor uruguayo.
Sí, estuvimos hablando ayer un poco con Alicia Haber. Para mí era como plantea una y otra vez el tema de la cultura, de qué pasa cuando sos de un país, vas a otro país y seguís generando arte en uno y en otro. En realidad, digo, él después se hizo uruguayo, pero no sé, digo... Sí, a mí me llamó la atención también haciendo el libro reportaje, que Demian hiciera hincapié en eso, ¿no? Claro, yo creo que debe ser además porque acá encontró la paz, y le fue bien con sus obras. Le recomiendo a los escuchas una pietá que hay en el cementerio del Buceo, es entrando, apenas entras a la izquierda, hay una piedad en un panteón que no tiene nada que ver con la de Miguel Ángel. Me acuerdo que a los 20 años le hice un reportaje a Yepes en su taller, que le estaba investigando con el poliéster, y Yepes era un hombre de carácter duro, ¿no? Y andaba unas zancadas así. Yo siempre he lidiado con los duros, con los Sonetti, con los Yepes, y me dijo, bueno, en todo caso, si Miguel Ángel fue un gran escultor, sí, pero fue un gran carnicero. Sí, ¿por qué? Yo leí eso, sí, pero ¿por qué lo dice? No entiendo. Y porque, bueno, es una concepción de... yo creo que Torres García pensaba lo mismo de la pintura del Renacimiento. Un gran carnicero que capaz que será por el estudio de los músculos. No, por el naturalismo, sí. Ajá, y los tendones y todo eso. No, claro, por el naturalismo, porque en ese reportaje Yepes le da una esencial importancia, que yo no sabía un pito de escultura en ese momento, ahora hace muy poco también. Le da una fundamental importancia al hueco. Al hueco, sí, él habla del hueco, sí. Entonces, precisamente la forma renacentista es absolutamente compacta. Sí, él plantea, yo tampoco sé nada de escultura, pero plantea de que en la escultura, aparte de la escultura, está el espacio, hay que tenerlo en cuenta, y que en el Renacimiento prácticamente el espacio es solo, digamos, de relleno, es lo que rodea la escultura, que está toda compacta y tiene todos los tendones, los músculos, todo, esas cosas que nos... Claro, él dice, ¿te acordás que además es una cosa que me quedó para siempre, que pasa un poco con la literatura, ¿no? Que la escultura, al igual que nuestros textos, deben irradiar de adentro hacia afuera. Habla como una especie, digamos, de musculatura textural de la escultura, que debe irradiar fuerza hacia afuera. Él habla de que se tiene que notar que hay ya un hueso adentro, o sea, que claro, tiene que irradiar del hueso hacia afuera. Sí, y mirá que de Balzac, de Rodin, por ejemplo, a mí me dijo, sí, el Balzac. El Balzac, a Rodin, No, era un hombre muy radical. Y te cuento, si te puedo contar una anécdota muy divertida. Dale, ma. Hace poco estuve expuesta una mesa de maderas de mi padre ahí en el Museo Gurvich, que hacía con maderitas taraceadas. Y un día yo entro al taller de mi viejo y estaba Yepes con cara de pícaro de las novelas españolas, porque mi viejo no conseguía una maderita marrón oscuro. Entonces Yepes le había llevado un ácido con la cual, pintando la maderita, la envejecía 500 años de golpe. Y mi padre, que tenía una honestidad casi infantil, le dijo, pero Yepes, eso no es la madera natural. Y Yepes lo miró y le dijo, pero Giovanetti, si nosotros cuando la guerra no tenemos para comer, y entonces contó esta anécdota, fíjate con qué clase de hombre niño estás hablando ahora. Le dijo, nosotros servíamos las cáscaras de las patatas, y sacábamos este ácido y pintábamos unas esculturas y las vendíamos por africanas. Y a mí se me ocurrió preguntarle, ¿y qué hacían con la cáscara? Y Yepes me miró con una mezcla de piedad y me dijo, pues, ¿qué hacían con las papas? Pregunté yo. Sí. Nos las comíamos. Y eso era bien de uruguayo malcriado. Sí, claro, ¿no? De alguien que no conoció el hambre, digamos, ¿no? Exactamente. Y en el Cristo Obrero, ahora estaba pensando, porque uno ve el Cristo Obrero ese que está con Eladio Dieste y con lo que hizo Eladio, digamos, lo que proyectó en la Atlántida, parece que fuera puro hueso, ¿no? Sí. Y si se fijan bien, eso lo explicaba Yepes, en la parte de abajo hay un pie que da para atrás y otro que da para adelante. Y eso representa
el hombre nuevo. Sí, lo estoy leyendo acá, dice, su pie derecho representa el puro hueso, pero en el izquierdo ya encontramos la carne invencible de la resurrección. Ahí está, mirá vos. Yo ni me acordaba, pero Eso es lo que viste vos, creo. El Cristo fue modelado en barro, vaciado en yeso, tallado en madera y dorado a la hoja. Sí, porque además Olimpia me facilitó, en una época que yo hacía periodismo, me facilitó unos documentos preciosos que son fotos de cuando el Cristo todavía estaba en barro, que son fenomenales. No, Yepes, que además, no sé si, bueno, vos te habrás dado cuenta, es el opuesto de Torres García. Sí. ¿Por qué lo decís exactamente? Bueno, más allá de las manías que tienen estos grandes, pues son dos grandes. Yo no estoy diciendo ningún chisme con esto. Torres no quería que se casara con su hija porque era romántico. Sí, ya lo dijo Demian, sí, acá lo dijo, sí, se tuvieron que casar medio escondida. Sí, y sí, los hizo venir, pero escuchame, era un sargento, los hizo venir en barco con él a Montevideo a casarse acá. Y Yepes volvió enseguida. Sí. A España, volvió enseguida a España y ahí estalló la guerra y los agarra la guerra. Y a Ignacio Demian, que yo me enteré el otro día, me contó Rañi en el Museo Burbich, que Demian esto nunca me lo contó, y con Demian no solo es mi terapeuta, que somos muy amigos. Demian creció como un niño ahí revolviéndose en las colas y falseando los tickets para morfar, loco. O sea, Demian tuvo calle desde los 4 años y en la España de la posguerra. No, Demian, además quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Es una persona maravillosa que tuvo que sacarse de arriba a Yepes y a Torres. Sí, qué 12, ¿no? Digo, ahí el tema de la familia es brutal. Estuvimos hablando acá. Es sorprendente, ¿no? Toda la historia de Yepes, cómo se lo conoce a Torres en el 33, se enamora de Olimpia, tiene que venir a Uruguay a casarse, están como 2 años de novio, después vienen a Uruguay, se casan y vuelven ahí, y los agarra la guerra. Incluso Olimpia estuvo durante tiempo como desaparecida, no se sabía mucho la información. Eso no lo sabía. Sí, digamos que de acá de Uruguay no se sabía. Che, Hugo, nada, se nos terminó la entrevista. ¿Alguna cosa para terminar? Digo, sí, te paso otro chisme, que Demian no se va a enojar, y vos menos. Dale. Cuando le recomendé la novela Luminosa este año, yo pensé que Demian no lee mucha literatura, digo, anda medio peleado con el arte siempre. Le digo, no, vos no lees, le digo, que estoy leyendo sí, de Jorge, me dice Demian. Fue el último psiquiatra del Lebrero. Sí, impresionante. Esa es buena, ¿no? Es impresionante, sí. Y dice que fue 2 o 3 consultas que lo llevaba la ex esposa del Lebrero, que era la médica. Sí, Alicia. Y ahora que yo estoy releyendo la novela, Jorge lo nombra a Demian. Dice, un hombre sonriente y con cara simpática. Y bueno, y con esto te cuento lo último. Demian me aseguró que Lebrero tenía dotes adivinatorias reales, porque durante las 4 o 5 veces que fue, Demian se le rompió un brazo, y que Jorge muy cariñosamente, como era Jorge, un tipo muy delicado, le dijo, sí, yo me di cuenta hace 2 días que te iba a pasar algo así, pero no sabía dónde. Impresionante, aparte yo pienso por lo menos, qué chico es el Uruguay, qué chico Montevideo, todos conectados, ¿no? Impresionante. Hugo, te mando un abrazo, gracias por estar acá. Gracias, estoy por pasar en el blog el excelente artículo de Baferreira que me mandaste, te lo agradezco. De Onetti. No, pero me mandaste uno de Baferreira. Sobre la crítica literaria, perfecto, extraordinario artículo. Seguí mandando. Dale, te mando un abrazo, che. Igualmente. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a continuar hablando de Yepes con el arquitecto Gabriel Pelufo Linari. Él es un historiador de arte, es un crítico y hace un par de artículos muy buenos en este libro, Yepes, la emoción del espacio. También vamos a hablar con Paulo Rodel sobre Luca Prodan, sobre el hombre de sumo. 25 años de la muerte de Luca Prodan se cumplen ahora en diciembre. Vamos a hablar de cuál es su legado como poeta del rock. Esto es todo, amigos, hasta mañana.